Bien, bueno, están todos de nuevo conectados. Perdón, pregunta, hasta acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si alguien no entiende... Profe, una consulta, profe, Sí. porque yo me perdí acá en la tabla cuando empezó con FI, de que el valor es 3, y después, ¿por qué saltó al 10 del FI en la tabla? Porque la frecuencia de clase determina o implica cuántos datos, cuántos pesos yo tengo, perdón, estaturas en este caso, entre 1,50 y 1,54. Si usted se va a la tabla original, va a ver que hay 3 personas que miden entre 1,50 y 1,54, por lo tanto la frecuencia es 3. Pero cuando va a la misma tabla, entre 1,55 y 1,59, donde tiene todos los datos individuales de las 40 personas, va a ver que hay 10 personas que entran allí. Es lo que vimos en la clase pasada con el tema de los palotes, con el tema del Ah, conteo. sí, 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 profe. Entonces acá tengo 10, ¿se da cuenta? Y así en este otro caso tengo 3. Por eso se debe la frecuencia de clases que varía en cada caso. Bien. Listo. Dale, muchas gracias. No, por favor. Bien. Entonces, habíamos llegado a 6.485, ¿no? Que sería el valor de la sumatoria de la columna de la derecha. Si sumo 6.485 y lo divido en 40, no me da lo mismo exactamente que el dato que anteriormente habíamos calculado de la media, porque en este caso, al trabajar en forma agrupada los datos por intervalos de clases, estoy asumiendo que todos estos datos que están acá, es decir, estos 3, miden 152, lo cual no es real. ¿Se entiende? Entonces, entre este modelo de trabajo con el cual trabajamos con intervalos de clases, estoy realizando una aproximación que, por supuesto, por esta característica de que supongo o asumo que todos los valores de frecuencia miden exactamente lo que es la marca de clase, lo cual no es así, me va a tener que dar una pequeña diferencia en el valor del promedio con respecto al ejemplo que anteriormente lo habíamos trabajado en forma individual. Y efectivamente, en vez de 6, habíamos visto que anteriormente la sumatoria daba 6.479, como pueden ver acá. Y en este caso, si ustedes se fijan, da 6.485. Es muy poco, porque es de 6.479 a 6.485 son 6, pero sobre un valor de 6.470 más o menos, que es muy poca esta diferencia si la considero porcentualmente. Por eso, si ustedes se fijan, el valor da 162,1, en tanto que antes me daba 161,9. O sea que prácticamente estamos con una pequeña diferencia producto de esta situación en donde hemos simplificado el problema tratándolos a todos los grupos, a todos los que están dentro de una clase, como si todos midieran en este caso lo que sería la marca de clase. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, Bien. sí, profesor. Si no, si no lo entienden, esto se está grabando, así que voy a ver la forma de podérselos después subir. Se lo estoy explicando de una manera muy detallada, tienen el libro, tienen todo, no deberían tener inconvenientes. Bien. Profe, ¿esto lo va a mandar después? Por eso, la idea es, una vez que como esto se está grabando, después poder crear en YouTube el video para luego que lo tengan ustedes a disposición. Así que en principio, si no tengo algún problema técnico, que no creo tenerlo, espero, luego que termino la clase, no en este momento, pero lo hago dentro de un par de días a lo sumo, accedo al dato de los videos que quedan grabados, lo transformo a un video de YouTube y después les doy el link para que ustedes lo puedan abrir y ver.
Bien, Profe, Está bien, profe, clase. pero el libro, ¿lo va a enviar? el libro este sí. Esto que está acá, que están viendo el PDF, lo voy a subir. Claro, sí, sí. Sí, por supuesto. Profesor, ¿y la clase anterior no También la puede subir, voy a no? ver si la puedo, Por favor, está sí, grabada, por así que favor. voy a ver si se las puedo subir. ¿Eh? Gracias. Bien, no, por favor. Bien, bueno, eh, también existe lo que se llama la mediana, que también es una medida de posición. ¿Eh? Yo prefiero por ahora no comentarles o no avanzar sobre esto. Yo les dije dos medidas de posición, la media aritmética y la moda. La mediana, después se la voy a comentar, es otra medida de posición. No vamos a ver por ahora esto. Bien. Bueno, la moda ya lo vimos. Cuando lo lean, si tienen algún problema, me lo preguntan. Bien, y aquí vamos a ver formas de las curvas de distribución. Acá está la famosa campana que les decía en la clase pasada, y acá sí ya está dibujada. En la clase pasada no estaba el dibujo, pero en la clase pasada teníamos una serie de gráficos de barra que constituían lo que se llamaba el histograma, y veíamos que si bien el histograma tenía una leve irregularidad de un lado y de otro, podíamos, esa irregularidad es normal, o sea, yo les dije que si trabajo con 40 personas, voy a tener ciertas pequeñas irregularidades de un lado y de otro de la distribución, pero si trabajo con más personas, y a su vez si trabajo con intervalos de clase más reducidos, esas irregularidades que ustedes veían en el gráfico del histograma de la clase pasada empiezan a desaparecer. Y empiezan, o sea, en este momento no está acá, pero si ustedes tuviesen esto graficado para, en vez de 40 personas, para 2.000 personas o 3.000 personas con intervalo de clase no muy amplio, tendrían acá una serie de barras con una forma bastante aproximada a la curva. Tendría casi la forma esta. Por eso esta curva es lo que se llama una aproximación a la distribución que surge de realizar el histograma. Esa aproximación, matemáticamente, uno puede presentarla con una cierta fórmula. Esto es un tema matemático que no quiero a ustedes explicárselo, pero esto se puede poner como una función de y en x. No sé si ustedes tienen presente, pero en el secundario vieron funciones. Por ejemplo, la recta es una función, ¿no es cierto? Y la recta, acá se la grafico, sería por ejemplo una recta como esta que le estoy marcando, sería una función y de y igual a función de x, o otra recta así, en fin. Cuando tenemos curvas, que no, en este caso no constituyen una recta, esto se le puede encontrar una cierta función, que es una expresión, digamos, matemática que me permite calcular esto. Con este tema no vamos a trabajar. Así que simplemente se los cuento, que existe una forma de representar esto, en vez de gráficamente, se llama analíticamente, es decir, mediante fórmulas. O sea, yo puedo representar una fórmula y igual a una función de x que representa esto. Ese cálculo de esa función fue hecha por Gauss, de allí que la curva se llama curva de Gauss. Todo esto es nada más que comentario. No le pido que lo retengan, no vamos a trabajar con esto porque se me va a hacer complicado. Yo sé que ustedes tienen dificultades en el tema de matemática, por lo menos me ha pasado en otros años, así que trato de manejar los temas conceptuales de cada parte de la materia sin trabajar temas de matemática. Bien, entonces acá tengo la curva de Gauss. El eje de simetría de la curva es el que están viendo ustedes acá. Y ese eje de simetría habíamos visto que es la media aritmética. Y la media aritmética dijimos que la representábamos por una X con una barrita arriba. Entonces acá tienen la X con la barrita arriba. Y en el eje X, ¿no es cierto?, está precisamente la X. La variable X eran las estaturas individuales de cada una de las personas. Y la variable Y son las frecuencias. Es decir, cuántas veces se presentan esas estaturas. Si yo acá realizo intervalo de clase,
La zona centra es la zona que más va a aparecer repetida. Bien. Ahora, les dije que las distribuciones pueden no ser simétricas. Acá tienen una curva que es asimétrica. En general, ya les mencioné que las medidas antropométricas responden a curvas simétricas, la curva de Gauss, pero podemos trabajar con algún otro tipo de medición de otra variable que no responda a una curva simétrica. Entonces, acá tengo una curva asimétrica. ¿Qué significa asimétrica? Significa que a diferencia de esta, que esta pareciera que en el eje yo tuviese un espejo, porque lo que tengo hacia la izquierda tiene la misma forma de la derecha, podemos ver acá que eso no se da. No encuentro ese eje de simetría como está acá, y vemos que hacia la derecha tiene una forma distinta que hacia la izquierda. A su vez, esa asimetría puede ser a la derecha o también puede ser asimetría a la izquierda. Es decir, yo puedo tener una curva asimétrica hacia un lado o asimétrica hacia el otro. Y a su vez les había hablado de las modas. La moda era el valor que más se repetía. En la curva esta de Gauss, el que más se repite es el valor del centro, precisamente donde está la cúspide de la curva, la parte superior, acá. Pero hay otros casos, para otro tipo de variables, no antropométricas, es decir, no de medida del cuerpo humano, en donde yo puedo tener una curva como esta que está acá. En ese caso, vemos que si quiero tomar la moda, acá, me van a aparecer dos modas. ¿Ven? Tienen una moda y otra moda. Esta curva, que tienen dos zonas elevadas, tanto esta como esta, las dos tienen dos zonas elevadas, se llaman curvas bimodales. Bien, o sea que con esto ustedes ya saben, ¿no es cierto?, qué es la moda y qué es una curva bimodal. Y hay curvas multimodales que en vez de tener dos picos, tienen más de dos picos. Se llaman curvas multimodales. Cuando son solamente dos picos, bimodal. Y cuando es un solo pico, unimodal, como sería la curva de Gauss. Bien, ahora vamos a ver los parámetros de dispersión. Sobre esto no sé si vamos a poder llegar a ver todo por el tiempo, pero si no, lo vamos a dejar por lo menos presentado al tema y después lo completaré. Bien, habíamos visto hasta ahora la medida de posición. Dijimos por un lado la media aritmética y por otro lado la moda. Ahora quiero buscar una medida, ¿no es cierto?, que me permita calcular cuán dispersa es la curva. Recuerden el ejemplo del caso del chico de 2 años con la persona de 80, que decíamos que tenía una gran dispersión. Bueno, ahora yo quiero ver cómo puedo buscar una medida que me permita tener una idea de qué dispersión existe entre los valores que tengo. Bien, acá tengo las siguientes series, tienen la misma amplitud, el mismo promedio, la misma, bueno. Por ahora esto no lo vamos a ver. Cálculo de los parámetros de dispersión. Bien. Acá les comento lo siguiente. Para calcular la dispersión, yo tengo que ver cuánto aporta cada uno de los valores a la dispersión. Es decir, ¿quién va a aportar más a la dispersión? Hay dos variables que determinan el mayor aporte. La primera sería cuán distantes están de la media. ¿Bien? Si yo tengo un valor que está muy distante de la media, ese valor aporta más a la dispersión. ¿Bien? Y a su vez, ¿qué frecuencia tengo de ese valor? Si yo tengo un valor que se repite y está muy lejos de la media aritmética, ese valor va a aportar mucho más a la dispersión. Bien, para ello hacemos esta tabla. Tengo estos números que están acá, 5, 8, 5 y 9 y 6. Bien, dijimos que el promedio era 6,60. Ahora veamos.
si yo, ¿cómo hago para saber cuánto aporta? Decíamos que me interesa saber qué distante está de la media. ¿Qué distante está? Lo puedo saber haciendo la resta. La resta acá, 5 menos 6,60, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, me da 1,60 negativo. Acá 8 menos 6,60 me da 1,40 positivo. Acá me da 1,60, 2,40 y 0,60. Habíamos visto antes que por el hecho de que el X es el promedio, esta suma de las diferencias tiene que dar igual a 0, como ustedes ven acá. Bien. Ahora, yo les decía que quería saber cuánto aportan a la dispersión. ¿Qué les parece? La dispersión tiene que ver si el número está hacia la izquierda, es decir, si me da un número negativo la diferencia o si la diferencia me da positivo. Desde el punto de vista de la dispersión, ¿afecta el hecho de que la diferencia es de positivo o negativo? Les pregunto, ¿qué les parece? Les pido me respondan. ¿Están escuchando? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, le pregunto, en el caso de la persona de 80 y en el caso del chico de 2 años. Si yo hago la diferencia de 80 con 41, me va a dar un valor. Si hago la diferencia de 2 con 41, me va a dar un valor negativo y el otro me va a dar un valor positivo. Esa diferencia de positivo y negativo, ¿les parece que importa en relación a la dispersión o importa solamente la diferencia en valor absoluto sin importar el signo? ¿Qué les parece? ¿A ustedes les parece que el chico de 2 años está igualmente disperso que la persona de 80, de la media, del promedio? ¿Qué les parece? Está más disperso el de 2 años. Está para la izquierda, el de No, 2 están años. exactamente igual de dispersos. Porque Claro, porque si es yo un tengo 2 promedio. y con respecto al promedio tienen que tener la misma diferencia. La suma de las diferencias me tiene que dar 0. Es decir, en el ejemplo que yo les di, el chico de 2 años y la persona de 80, desde el punto de vista de la dispersión, están contribuyendo de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, si yo hago las diferencias, en un caso me va a dar positivo y en otro caso me va a dar negativo. Con esto lo que les quiero significar es que en la dispersión el signo que surge de esta diferencia a mí no me sirve. Al contrario, me genera una dificultad porque no lo puedo trabajar al número, porque cuando lo sumo me da 0. Y yo quiero saber cuál es la dispersión. Entonces, tengo que ver la forma de este número negativo hacerlo positivo. ¿Eh? Es decir, de anularle el signo, porque desde el punto de vista de la dispersión no me importa si es negativo o es positivo, me importa lo que se llama el valor absoluto del número, ¿de acuerdo? Bien. Hay 2 maneras de trabajar eso. Uno con lo que se denomina valor absoluto, que es el mismo valor, eliminándole el signo, pero nosotros no lo vamos a trabajar eso. Vamos a trabajar otro modo, que es elevándolo al cuadrado. Si yo tengo un número negativo y lo elevo al cuadrado, ¿da negativo o da positivo? ¿Cuánto es menos 2 por menos 2? Positivo. Positivo, bien. Quiere decir que, y un número positivo elevado al cuadrado, ¿también es positivo? Sí, también. Bien, con lo cual, esto me lleva a que tanto lo negativo como lo positivo, al elevarlos al cuadrado, se van a hacer todos, van a ser todos positivos. Entonces, esto que están acá, en la columna de la derecha, es precisamente esta distancia de, que es esto que está acá, que tiene un signo, elevada al cuadrado, me van a dar todos positivos. Y allí ya vemos que si hago la suma, no me da, como en este caso, 0, sino que me da 13,20. Es decir, yo acá puedo sí tener una idea de cuánto contribuye cada uno de estos elementos a la dispersión. Por eso el recurso de elevar al cuadrado se debe a la necesidad de eliminar los signos negativos para ver cuánto contribuye a la dispersión cada uno, teniendo en cuenta que a mí no me importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, si es negativo o si es positivo, y por lo tanto tengo que utilizar este recurso de elevarlo al cuadrado. Bien. Y allí definimos lo que se llama varianza, es decir, lo que es una medida de dispersión.
No se asusten con los nombres, porque le puedo llamar varianza, no importa el nombre que le ponga, yo ahora les explico y van a ver y lo van a tener que entender sin problema. Bien, incluso acá hay una letra griega que se utiliza mucho. Esta letra griega, de forma rara, que no sé si ustedes la conocen, se la denomina sigma. Ahí está explicado sigma. Pero no importa también, le podría haber puesto letra griega o le podría haber puesto cualquier cosa. Es una cuestión de notación, de convención. No tiene ningún sentido más que eso. O sea, no tiene ningún valor en sí mismo. Bien. Yo defino la dispersión, que es esto que está acá, como la sumatoria del x menos x barra al cuadrado sobre n. X menos x barra al cuadrado, si vamos acá, es esto que está acá. Es cada uno de los valores, que sería x, menos x barra, que es el promedio, elevado al cuadrado, esa diferencia, me da este valor, ¿cierto? Bien. Entonces, la sumatoria a cada 13,20, la sumatoria de todos esos valores elevados al cuadrado está expresado acá. Si lo divido por la cantidad de valores, me va a dar este número que vamos a denominarlo dispersión. Y varianza, perdón, que es una medida de la dispersión. En el ejemplo que teníamos, sería 13,20, lo divido en 5 y eso me da 2,64. Bien, este 2,64 es una medida que a mí me indica cuán dispersos están los números. Si los números que estaban acá hubiesen estado más cerca todos del promedio, es decir, podríamos haber tenido el mismo promedio de 6,60, pero los números están más cerca, por ejemplo, 6, 7, yo puedo buscar 6, 1, 2, 3, 4, 5 números acá que den un promedio de 6,60, pero que estén todos más cerca. Si eso fuera el caso, seguramente estos valores de diferencia serían menores y estos elevados al cuadrado, etcétera, serían menor y por lo tanto me daría una varianza menor. Es decir, que la varianza, que es esto que le hemos llamado varianza, que es un nombre, recuerden, le pude haber puesto cualquier cosa, es una medida de dispersión, que es la sumatoria de esos valores elevado al cuadrado dividido la cantidad de valores, que sería 5, y me da 2,64, es una medida de cuán dispersos están los valores. No importa hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso se denomina varianza. Bien. Ahora bien, si ustedes se fijan, hemos tenido que recurrir a hemos tenido que utilizar un recurso que es elevar al cuadrado para lograr que el signo sea negativo. Para eliminar lo negativo, digo, para lograr que el signo sea positivo. Eso hace que el valor, si lo estamos, por ejemplo, en este caso números, ¿no es cierto? Pues si estuviéramos trabajando con estaturas, estas diferencias serían centímetros. Entonces, este recurso de elevar al cuadrado me lleva a un número que desde el punto de vista de la medida que yo estoy trabajando, por ejemplo, estatura, peso, lo que sea, es un número que está, digamos, potenciado por ese elevarlo al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es buscar la raíz cuadrada. Es decir, después que lo elevé al cuadrado y que saqué la varianza, hago la operación inversa a la potenciación, que sería el cuadrado. La expresión inversa a ese cuadrado es la raíz cuadrada. Si yo acá, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado da 4, pero la raíz cuadrada de 4 me da 2. Recuerden que acá las raíces pueden ser positivos y negativos, porque la raíz de 4 es menos 2 y más 2, porque ambos elevados al cuadrado dan 4. En esto que está acá se toma el valor positivo. Si yo entonces tomo el valor positivo de la raíz, acá sí que tengo que hacer la aclaración, con eso estoy obteniendo esta nueva medida que tiene la ventaja que ya está de nuevo puesto en las mismas unidades con las que yo estaba trabajando.
Si yo tenía diferencia de centímetros, al elevarlo al cuadrado, esa diferencia se exageraba, pero al sacarle la raíz cuadrada vuelvo de nuevo a la misma condición. Y entonces, esta medida, puesta en las unidades que tenga, si estoy trabajando con estaturas, sean centímetros o lo que sea, me va a dar directamente una idea, digamos, no potenciada con el cuadrado de la dispersión. Y es por eso que trabajamos con esta otra medida de dispersión, que es la raíz cuadrada de la varianza. A esta le llamamos varianza, y a esta raíz cuadrada de la varianza le llamamos desvío típico o desvío estándar. Son nombres, no se asusten. Todo esto, el único objetivo, como les dije, era volver, sacando la raíz cuadrada, digamos, a revertir ese efecto de potenciación que habíamos tenido de exageración del número al elevarlo al cuadrado, que a su vez lo habíamos hecho como recurso para eliminar los negativos y positivos con la diferencia respecto del promedio. Bien, esto está siendo grabado, yo lo voy a terminar y lo voy a después a procesar y espero podérselo subir. Puede ser que algo no hayan entendido, si lo siguen a esto se los he explicado de una manera muy didáctica. Este libro es muy didáctico y a su vez yo se los explico sobre este libro para que no tengan problemas. ¿Alguna duda así, digamos, más allá de la dificultad que puedan tener para seguir algún aspecto que lo van a, reviendo el video, lo van a poder resolver? Pregunto. ¿Cómo, profe? Disculpe, se me cortó. Les digo que con este video, que lo he explicado muy detalladamente, yo lo voy a subir y no deberían tener problemas, porque se los he explicado detalladamente, punto por punto, y le he eliminado las dudas que puedan aparecer ustedes con respecto a ciertos símbolos. Les expliqué que los símbolos son formas convenidas, es decir, yo le puedo llamar dispersión, y le puedo poner la letra griega sigma, o le puedo poner cualquier otra letra, pero todo eso se lo he explicado detalladamente en el video para que no les genere confusión. Tienen que ver la clase anterior, que la voy a tratar de ver si la tengo grabada para subirla, y esta en realidad se puede interpretar sin la clase anterior, les aclaro, pero igual, si la puedo conseguir a la clase anterior, se la voy a subir también. Bien, bueno, la clase termina acá. Con esto yo después subido, no quiero avanzar más porque prefiero después retomar la parte de varianza y la parte de dispersión, y donde vamos a ver ejemplos, tomando con intervalo de clase y demás, lo mismo que hicimos antes, pero por una cuestión de volumen de material que les estoy dando, prefiero acá, para la clase de hoy, culminar. ¿De acuerdo? Profesor, sí, está bien. Sí, perfecto. Por favor, si puede subir las dos clases. Y usted también va a subir lo que es la parte esta del libro, ¿no? Que estuvo explicando. Sí, le voy a subir subir la parte esta del libro también. Bueno, otra cosa, profesor, porque yo a usted le mandé un mail porque hay algunos de los chicos que se les complica el horario de que usted adelante. Bueno, en el caso de que usted en este adelante, caso yo se lo dije, le contesté a usted sí. y le dije que iba a grabar la clase, con lo cual trate que la clase Bueno, fuera... perfecto. Si ustedes se fijaron, la clase la hice, o traté de que sea lo más didáctica posible y con poco Claro. interacción entre ustedes para que no se pierda el hilo y para que sea algo más o menos compacto. Así que Entonces, he realizado la clase pensando precisamente en que se pueda grabar y que les sirva a ustedes como material de estudio. Así que aquel que no haya podido estar, por los compañeros que usted me dijo, no van a tener problema porque prácticamente no va a haber diferencia en este caso entre ustedes que la presenciaron y ellos que la van a ver después en video. Como digo, bueno, calculo y espero no tener ningún problema técnico. Calculo que no, por lo menos hasta ahora se grababan bien los videos y esto lo estoy grabando. Así que si tuviese alguna dificultad, tendría que hacer un video de nuevo. Espero que no. Profe. Bien, les digo entonces que les voy a enviar un mail pidiéndoles que me den el presente, los que estuvieron, y aquellos que no pudieron estar me lo confirmen. Me estoy quedando sin tiempo. Sí, ¿algo me están por preguntar? Gracias. Sí, yo, nada, mis compañeros querían saber si las próximas clases también van a ser adelantadas. ¿A qué se refiere adelantadas? Si van a ser a este horario o a las 8:40. Ah, perdón. No, está bien. No, bueno, hoy yo tuve una dificultad
y dado que la profesora que estaba en el horario anterior me permitió, la hice en este horario. Pero además, por esa razón, le dije que la iba a grabar. Así que voy a tratar de adecuarme a las realidades que tengan, salvo el caso que sea una clase grabada, que va a ser exactamente lo mismo. Pero si no, me voy a tratar de adecuar, por supuesto, al horario de los alumnos. Sí, porque tenemos un compañero que no puede asistir a esta hora los martes, por eso. Ah, o sea que sistemáticamente no puede. Está bien. Bueno, bien. Bueno, muy gracias. Bien. No, gracias a ustedes. Muy bien, bueno, entonces les voy a enviar un mail pidiéndoles el presente y que me pongan, por favor, no sé quién es la alumna que me comentaba, que me pongan aquellos que no estuvieron presentes por problemas laborales, que igual me pongan presente y me digan y me aclaren al lado que están con trabajo. Porque yo lo voy a considerar igual presente en esta clase, dado que la he definido con este modo grabado y demás. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Listo, profe, gracias. Listo. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Profe, Chao, profe, hasta luego. ¿les puedo hacer una consulta? Sí, adelante. El material de la clase anterior, ¿también lo va a subir? Sí, voy a ver si puedo subir, se lo subí todo. Buenísimo. Vamos a estar en contacto, cualquier cosa les comento. Bárbaro, muchas gracias. Chao, gracias, profe. Buena semana. Buena semana.